video, así vamos entrando en tema y conociendo de qué se trata. Esta ley lleva el expediente número 51885 del año 19 y repito, está hecha por los diputados Oscar Alarcón, Martín Cecino y la diputada Silvana Andrea Jiménez. Y se trata en este momento en el recinto. Para que me permita, presidente, antes de empezar a hablar, yo voy a contar la historia de una misionera. Una misionera que, como tantas, tiene una vida normal, es una persona, es una mujer de, como decimos nosotros, de a pie, de la sociedad misionera, que se casó, que tuvo hijos, que tiene nietos, que estudió en nuestras escuelas, que nació acá, se fue a vivir a otro lado, luego volvió, y que allá por el año 2005-2006 comenzó con que le molestaba la luz, que le traía algunas manchitas en la piel, que eso le traía prurito, le picaba, que se le caía el pelo, que tuvo una fiebre prolongada, que le aparecieron heridas en la boca, úlceras, y que empezó a tener un decaimiento general, una fiebre larga, insisto, le dolían las articulaciones, estaba rígida por las mañanas, y comenzó a ir a un sistema de atención de salud, le diagnosticaron una enfermedad, seguía sin mejorar, o por lo menos no evolucionaba bien. Y allá por el 2009, sobre fin de año, tiene una recaída, un cuadro agudo, se interna, y ahí se entera de que padecía el lupus, una enfermedad conocida como lupus. El lupus, presidente, la palabra lupus viene del latín lupus, lobo, significa lobo, y que tiene que ver, se decía ya en la Edad Media, con las características morfológicas que se forman a partir de un eritema, es decir, unas lesiones dermatológicas que se le aparecen en la cara. La verdad, me tocó ver pacientes en mi carrera de médico como lupus, pero nunca asocié con la figura de ese individuo no humano. Pero bueno, así es la historia de la enfermedad y creo que como eso quedó. Y bueno, cuando se entera de esta enfermedad, se preguntó ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No me tiene que pasar. Se enojó con ella, se enojó con la vida, se enojó con el sistema de salud, se enojó con todos. Volvió a negar su enfermedad, dice, no puede ser, no puedo tener esto. Estuvo muy triste, mucho tiempo estuvo triste. Después comenzó a aceptar, a negociar con la enfermedad, a negociar con el sistema sanitario, con los que la atendían. Y tomando fuerzas, en un proceso extraordinario de resiliencia, decidió salir adelante. Tanto es así que decidió salir adelante que armó un grupo de personas que le acompañan. Quiero nombrar a Noelia, a Claudia, a Natalia, a Emilia, a Florencia, a Carlos, a Belén, que son personas que padecen esta enfermedad, pero que además son los familiares que acompañan esta enfermedad. Y un poco esta ley tiene que ver con eso, de cómo se acompaña a una persona que está padeciendo una enfermedad o está teniendo esta condición. Yo no sé si padecer enfermedad decirlo, me parece que es decir que está padeciendo una condición distinta, diferente, le podemos dar muchos nombres. Y bueno, fue al sistema, le diagnostican y empieza a tratarse, empieza a ir, a venir, se encontró con las coberturas que le daba el sistema. Nosotros sabemos, presidente, que el PMO, que es lo que digamos, es la norma que regula las leyes 23660 y 23661, que son las leyes de obras sociales, que dicen qué cobertura tiene que tener una persona. Se encontró con algunos problemas y la verdad que la plata no le alcanzaba para la cobertura que a veces le daban. Fue a nuestro hospital, empezó a conseguir los medicamentos, empezó a atenderse, empezó a resolver sus problemas y ella como otros tantos. Y presidente, esa enfermedad, el lupus, es una enfermedad autoinmune.
Antes se llamaba colagenopatía porque decían que atacaba el tejido colágeno, que es el tejido de unión, de conjunción de nuestra piel con nuestro interior y los distintos órganos. En realidad lo que se sabe hoy que es una enfermedad autoinmune, que se produce, una enfermedad autoinmune, para que entienda el pleno, es una enfermedad que se produce cuando nuestro cuerpo desconoce a nuestro cuerpo. Las defensas de nuestro cuerpo desconocen por distintos mecanismos que se dan por distintas causas, que pueden ser genéticas, que pueden ser hereditarias, que pueden ser ambientales fundamentalmente, o que pueden ser disparadas tal vez por un proceso infeccioso. Y este desconocimiento de la defensa se da en el marco de una catarata homeostática que tenemos nosotros, presidente, que se llama inflamación. La inflamación, que es un mecanismo benéfico para las personas o para los individuos, a veces, en determinados casos como este, esa catarata trae problemas, ataca parte de nuestro cuerpo. Ese ataque en la interacción de los antígenos con los anticuerpos, es decir, los antígenos los que desconocemos, los anticuerpos los que nos hace defendernos, más la interacción del sistema inmunológico celular, produce afecciones en distintas partes de nuestro cuerpo. Fundamentalmente, decía, en la cara, hay distintos tipos de lupus. Hay lupus localizado, el discoide, por ejemplo, pero a veces es sistémico, que es el que estamos tratando hoy. Y este depósito de esta pelea entre el antígeno y el anticuerpo, y que se da en distintas partes del cuerpo, trae lesiones en el corazón, en el sistema nervioso, en las articulaciones, en la piel, decía, pero fundamentalmente hay un órgano que sufre mucho, que es el riñón, y aparece una enfermedad que se llama nefritis lúpica y que trae problemas de funcionamiento. El otro día se habló de salud renal y se decía que el riñón actúa eliminando impurezas, pero también reteniendo las cosas que hace falta en su última etapa. Y bueno, ese filtrado que es el riñón se ve afectado por depósitos de inmunocomplejos, también las válvulas del corazón, la membrana que cubre el corazón, el pericardio, se inflama, produce una pericarditis, en fin, el pulmón, afecta a todo el cuerpo. Y lo transforma en personas que deben padecer y vivir todo el día con esto. Se levantan pensando, ¿hoy qué tengo que hacer? Tengo que ir al médico, tengo que ir a la farmacia, tengo que ir al laboratorio. El laboratorio, el diagnóstico que se hace es un laboratorio simple, pero también hay otros estudios inmunológicos que se hacen, fundamentalmente bioquímicos, en esta catarata de inflamación. Los anticuerpos, se buscan anticuerpos que van contra el núcleo de las células, anticuerpos que van contra nuestro DNA, que es nuestra información genética. Que a veces tenemos estos anticuerpos normales, pero en una enfermedad aparece en exceso. Y bueno, y el paciente, la persona que tiene esta condición, convive con esto y está todo el día. Y por ahí se encuentra que el sistema no la contiene, no la atiende, o no le dan la premura de la resolución de su problema. Entonces, por eso hacía falta esta ley, presidente. Esta ley, que insisto, hicieron los colegas que yo nombré, es una buena ley. Es una ley que salió de conversar con las personas, con la gente. Es una ley que crea el régimen de asistencia integral del lupus eritematoso sistémico. Obviamente ya definimos lo que es la enfermedad, que en la ley se estipula y se aclara. Es una ley que tiene 10 artículos compuestos de 3 capítulos, incluidos, perdón, en 3 capítulos, donde habla de que se incluye al lupus como una cuestión importante en el sistema provincial de salud y que debe ser incluido a partir de ahí en toda normativa, o tiene jerarquía de normativa para que éste pueda intervenir en la ayuda. En proyectos de enfermedades crónicas se debe incluir el lupus. En programas de empadronamiento de enfermedades crónicas se debe incluir el lupus a partir de esta ley. Y lo que se busca es que se asegure la protección integral de las personas, presidente. Fundamentalmente con el lupus no podemos hacer la parte de atención primaria, o es muy difícil hacerlo, porque cuando llegamos al diagnóstico ya tenemos que ir a la prevención secundaria, que es evitar que se produzcan las complicaciones, o a la prevención terciaria, que cuando tenemos el problema, tratar de que se rehabilite lo mejor posible.
O lo que es más importante en la prevención cuaternaria, evitar las complicaciones no deseadas cuando se hacen intervenciones justamente para tratar una enfermedad. Se debe garantizar que tengan acceso a su diagnóstico en forma temprana, se deben implementar campañas, se debe fomentar recursos humanos, se debe investigar y se debe dar participación a las entidades no gubernamentales, en este caso el LUMI, que realmente va a ayudar mucho y que fue creada por quien yo nombraba al comienzo, por Cecilia, para sentirse contenida y para ayudar a contener a otras personas. Hay muchas cosas a decir de esta ley y de sus beneficios, presidente, pero creo que en el artículo 7 está el espíritu de esta ley. En el artículo 7 dice que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud Pública, obviamente, y la obra social provincial deben dar cobertura general 100% a estas personas. Tema no menor si consideramos lo que dije del PMO y las coberturas que por ley nacional se dan. Porque esta enfermedad el paciente convive todo el tiempo y hay etapas de remisión y hay etapas de reagudización y hay etapas donde necesita determinados medicamentos y hay etapas donde necesita otros y a veces un medicamento tan simple como los derivados de la cloroquina, por ahí le cuesta acceder. Por eso se necesita esta ley, para facilitar, para que no sea difícil, para que no... Seguramente la reglamentación va a dar otros beneficios, presidente, que creo que cuando se reglamente se va a tener que pensar, por ejemplo, en un sistema online de gestión de esta enfermedad, para que no tenga que estar a lo mejor en el sol esperando o no tenga que ir en el transporte público, que se pide también que sea gratis como para otras enfermedades crónicas, para que los turnos no sean tan alejados, para interceptar en una empatía con su médico tratante, con su equipo de asistencia, con los kinesiólogos, con los psicólogos, como lo decía recién el presidente del bloque cuando hablaba del dolor, integral, misiones, sí, salud integral. Hay que hablar seguramente en el futuro se va a tener que hablar de pensiones, de esto, y también hay que hablar de programas de empleo y rehabilitación y reinserción laboral que estas personas lo necesitan. Pero bueno, todo eso seguramente se va a discutir a partir de que se tomó la decisión política de decidir esta ley. Esta ley es buena, presidente, es una buena ley, es una ley para la gente, es una ley para estas personas que tienen estas condiciones, pero fundamentalmente para su familia y para toda la sociedad. Por eso, presidente, pido al Pleno que acompañen, que nos aprueben esta ley. Deseo que así sea para felicidad de estas personas y para que en ese marco de resiliencia en el que se mueven día a día para salir adelante, puedan sentirse protegidas y acompañados por un Estado presente.